Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de DenoFresh. En este vídeo vamos a seguir trabajando con las islas, es decir, con el renderizado en el cliente. En este caso vamos a ver cómo podemos hacer una llamada a una API desde el cliente. Hasta ahora habíamos hecho llamadas a APIs desde el servidor y en este vídeo vamos a hacer una llamada desde el cliente. Eso quiere decir que la llamada no puede contener claves secretas, por ejemplo, porque es una llamada pública, va a suceder desde el cliente. Vamos a pedir datos a una API, la API nos va a devolver esos datos y las vamos a repintar. Eso sin pasar por el servidor, es decir, todo se va a ejecutar desde dentro del navegador. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces lo que vamos a hacer es una isla, ¿de acuerdo? Que va a pintar los personajes de Rick y Morty que coincidan con un nombre. No vamos a aplicar estilos, vamos a hacerlo directamente para ver el resultado sin preocuparnos del estilo. Entonces vamos a crear un nuevo archivo que se llame character.tsx y aquí dentro vamos a crear nuestro componente que, como sabéis, por estar dentro del directorio Islands se va a ejecutar en el cliente. Vamos a hacer un const character que lo que va a ser es un functional component, ¿de acuerdo? Que no va a recibir ninguna propiedad y lo que va a hacer es pintar los personajes de Rick y Morty. Voy a deshabilitar GitHub Copilot. Aquí estamos. Y vamos a corregir esta importación, que como habéis visto otras veces, aquí lo importa con ruta completa, pero no es necesario que lo hagamos completo, ya que preact se encuentra en el archivo deno.json, ¿de acuerdo? Entonces, en este personaje, lo que vamos, o sea, en este componente lo que vamos a hacer es una búsqueda por nombre, es decir, lo que queremos es que al introducir el nombre del personaje y hacer clic en el botón buscar, me aparezca una lista con todos los personajes que tienen ese nombre. Entonces, para eso, si os fijáis, lo primero es que el estado de mi página, ¿de acuerdo? Recordad que aquí el concepto de estado, como esas variables que definen lo que se ve en mi página, va a depender del nombre del personaje. Entonces, para eso voy a hacer un const name set name, recordad el hook de estado, que va a ser un use state de tipo string, que inicialmente va a ser cadena vacía. Vamos a hacer esto en otro completa, aquí está, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer el formulario y luego veremos cómo lo gestionamos. Entonces hacemos un return, que lo que va a tener es un formulario en el que se me pida el nombre del personaje. Entonces vamos a hacer que el return sea un formulario que va a tener un input de tipo text que le vamos a poner como nombre precisamente nombre, como placeholder character name. Y a continuación vamos a poner un botón que lo que va a poner es buscar. ¿De acuerdo? Esto es simplemente el formulario. Aquí todavía no hay ninguna funcionalidad. Vamos a exportar este componente por defecto, export default character, y vamos a incluirlo en nuestro archivo index. Entonces aquí lo que vamos a tener es un carácter. ¿De acuerdo? Antes de seguir, vamos a comprobar que esto está bien hecho. Deno task start. Nos vamos aquí y efectivamente aparece character name y buscar. ¿De acuerdo? Character name y buscar. Con el objetivo de hacer esto un poco más elegante, vamos a hacer un poquito de estilo, aunque no queramos hacer estilo, pero vamos a hacer un poquito más de estilo. Para eso lo que podemos hacer es, en los estilos que ya existen, aquí están, al body, vamos a ver si hay un campo para el body, no lo hay, entonces vamos a ponerlo, y al body lo que le vamos a poner es un padding, ejemplo de 20 píxeles. Guardamos y vemos cómo esto se nos ha venido, bueno, ha creado un poco de margen interior. El padding, recordad que es el margen interior, entonces lo que le hemos hecho es a todo el body ponerle un margen interior. Entonces vamos a ver ahora
qué hacemos con este personaje. Y lo que queremos es que al hacer clic en el botón, ¿de acuerdo? Que al hacer clic en el botón se busquen los personajes de Rick y Morty que tengan este nombre. Entonces lo primero es guardar en la variable de estado, ¿de acuerdo? Guardar en la variable de estado el nombre. Y para eso lo que vamos a hacer es aquí en un input, es decir, cada vez que estamos introduciendo un valor, lo que voy a hacer es set name current target value. ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos haciendo aquí es cada vez que el usuario teclea, ¿de acuerdo? Ese es el evento onInput, ejecutamos esta función y esta función recibe como parámetro el evento y lo que hace es que pone la variable de estado nombre al valor que tenga el evento en ese momento. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que nosotros tecleamos, esta variable está cambiando de valor y está cogiendo el valor que tenga este input. Otra cosa que podemos hacer es poner aquí que el valor de esto es name. De ese modo, siempre nos aseguramos que aunque se recargue el componente, como sabéis, al recargar un componente se mantiene el estado. Aunque se recargue el componente, mantenemos este valor. Y ahora lo que vamos a hacer es que al hacer clic en el botón se realice la búsqueda de Rick y Morty. Para eso vamos a hacerlo en una función para no escribir demasiado código aquí, ¿de acuerdo? Que la vamos a llamar onSearch, por ejemplo. Const onSearch, y esto va a ser una función asíncrona que va a recibir como parámetro, vamos a poner otro nombre, search text, por ejemplo, que va a ser de tipo string, y lo que va a hacer es una búsqueda, ¿de acuerdo? Y vamos a decir solo que nos devuelva el array de nombres. Decirle que esto nos va a devolver un array de nombres. Eso lo tendremos que hacer ahora, como es una función asíncrona, será una promesa. La promesa que devuelve un array de nombres. Entonces, si recordamos la API de Rick y Morty, lo tenemos aquí, para hacer una búsqueda por nombre, lo que tenemos que hacer es esto, hasta aquí. ¿De acuerdo? Esto nos buscaría todos los personajes con nombre Rick. Entonces vamos a hacer este código aquí, nuestra URL, const URL, es igual aquí, donde el valor que tenemos que poner aquí es name. ¿De acuerdo? No, lo hemos llamado search text. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos creando una URL que va a ser la API de Rick y Morty, cuyo texto de búsqueda es el que esta función recibe como parámetro. A continuación hacemos la llamada, podemos utilizar Axios, para eso hacemos import Axios from Axios, from npm, creo que es con minúscula. ¿De importamos Axios desde npm Axios, vamos a llamarlo con minúscula, más elegante. Entonces lo que hacemos ahora es const data igual Axios get y la URL. ¿De acuerdo? Y aquí tendremos que hacer una wait para esperar la respuesta. ¿De acuerdo? Y a continuación deberíamos ver qué es lo que hay aquí. Voy a devolver un array vacío, pero en este momento, imaginaos, y así os aprovecho para explicaros cómo debuguear, que yo no sé qué me va a devolver data. Entonces, como quiero debuguear, voy a poner aquí un debugger para saber qué es lo que me devuelve, Axios. Lo que quiero entonces es que cuando yo haga clic en el botón, ¿de acuerdo? Lo que se realice es la búsqueda del personaje. Para ello creo la función que recibe el evento E al hacer el botón, y lo primero que tengo que hacer es hacer que ese botón no haga su trabajo habitual, que puede ser enviar el formulario, puede ser otra cosa. Entonces yo lo primero que hago es que no se realice la acción por defecto del botón. Por eso hago prevent default, ¿de acuerdo? Para que no se realice la acción por defecto. Y a continuación le digo que ejecute onSearch, pasándole ¿qué? Name. ¿Por qué? Porque en el input
en la variable de estado name se está guardando continuamente el valor del nombre. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer el debugging. Vamos a ello. Estoy ejecutando aquí. Me voy aquí. Y lo primero que tengo que hacer es, como esto se está ejecutando en el cliente, voy a abrir la consola de desarrolladores y me voy a ir a la pestaña de consola. De nuevo, esto se está ejecutando en el navegador. Por lo tanto, cuando se realice la búsqueda, como he hecho un debugger, se detendrá la ejecución en el navegador. Si yo aquí escribo RIC y le doy a buscar, efectivamente se ha detenido en la línea que yo le he dicho. Y aquí podemos ver lo que vale data. Una vez hecha la llamada, si yo voy aquí en data, veo que tengo config, data, headers, request y dentro de data tengo info y tengo results con todos. Y a mí lo que me interesan son los nombres, por lo tanto será data, dentro de data otra vez, luego results y finalmente todos los nombres. Vamos a ello. Cierro la consola de desarrolladores. Aquí, por no confundir a esto, voy a llamarle response. Y por lo tanto, los nombres, con lo que hemos visto, será response, data, results, map. Y para cada resultado, lo que devolvemos es el nombre. ¿De acuerdo? Esto me lo está poniendo en rojo porque aquí no le estoy poniendo el tipo. Le puedo poner el tipo, puedo decir que esto lo que tiene es results, que es un array de objetos que tienen nombre de tipo string. De este modo evitamos los problemas con los tipos. ¿De acuerdo? A ver si lo he hecho bien. Results. Aquí me falta una llave. Ahí está. Y ya de este modo no se me queja. ¿De acuerdo? Y lo que voy a devolver son los names. ¿De acuerdo? Entonces la función onSearch lo que está haciendo es devolver los nombres, pero eso realmente no es lo que nosotros queremos. Lo que a nosotros nos gustaría es que esos nombres se muestren en la página. Por lo tanto, si os fijáis, esta array de nombres que queremos que se muestren en la página también es una variable de estado, ¿de acuerdo? También es una variable de estado porque mi página debe cambiar en función de este valor. Por lo tanto, yo puedo tener un const, por ejemplo, characters, set characters, que va a ser una variable de estado de tipo array de string y que inicialmente va a valer 0. Entonces aquí lo que voy a hacer es un set characters y le voy a pasar los nombres. ¿De acuerdo? Entonces fijaos cuál es el flujo en este programa. Cuando yo escribo, como hemos dicho, cada vez que tecleo, la variable nombre toma un valor y mi página se repinta. Se repinta con esta variable nombre, pero que nosotros no percibimos. ¿De acuerdo? Cuando hago clic en el botón, lo primero es que evito que se realice la tarea por defecto. No me interesa que al hacer clic se mande el formulario. ¿De acuerdo? Entonces cuando hago clic evito la tarea por defecto y ejecuto la búsqueda. Al ejecutar la búsqueda se hace, tardará el tiempo que tarde, y cuando se ha ejecutado la búsqueda, la variable de estado characters le pongo ese array de nombres. Entonces ahora lo que tengo que hacer es que mi componente muestre los personajes cuando hay personajes. Entonces podría decir si characters length es mayor que 0, es decir, cuando haya personajes, voy a mostrarlos. Y para eso lo que hago es characters map, tendré un name y vamos a mostrar, por ejemplo, el name uno en cada línea. Ahí lo tengo, lo cierro y ya está. ¿De acuerdo? Fijaos, aquí lo que estoy diciendo es, si tengo personajes, es decir, si el array tiene más de un elemento, más de 0 elementos, muestro cada personaje. Y aquí, como sabéis, siempre que hay un map hay que poner un key
En el key, aunque no es lo correcto porque puede haber dos personajes con el mismo nombre, pero de momento vamos a poner el nombre. No es lo correcto porque podría haber dos personajes con el mismo nombre y como sabéis, la clave tiene que ser única. De hecho, por hacerlo mejor, no, vamos a hacerlo así. La clave es única y vamos a hacerlo de este modo. ¿De acuerdo? Entonces ya lo tenemos y vamos a ver qué tal funciona. Si yo ahora busco Rick y le doy a buscar, me aparecen todos los personajes con Rick. Si ahora busco Al, por ejemplo, le doy a buscar y me aparecen todos los que tienen Al. Y de esta página una cosa importante, si nos vamos a la consola de desarrolladores lo podemos ver, que si vamos a Network, que son todas las llamadas de red que se hacen desde el cliente, y yo busco Rick, puedo observar que la llamada me está apareciendo aquí. ¿Lo veis? Aquí me dice que estoy llamando a character name Rick, ¿de acuerdo? Estoy llamando a esta URL, a esta API, y me está diciendo qué es lo que me está respondiendo. Info, results, con todos ellos, ¿de acuerdo? Todo lo que nos demuestra es que efectivamente la llamada se está haciendo desde el cliente, no se está haciendo desde el navegador, no se está haciendo desde el servidor, perdón. Y otra cosa interesante es que si ahora veo el código fuente, ver código fuente de la página, si os fijáis, aquí no aparece la lista de personajes. Voy a buscar el body, aquí está el body, ¿de acuerdo? Está el formulario, ¿de acuerdo? Está el formulario con hasta el botón, acaba aquí. Este es el código de mi página, pero fijaos, mi página, aunque ya me está mostrando la lista de los personajes, en el código fuente no aparecen los personajes. ¿Por qué? Porque el código fuente es el que yo he escrito en Visual Studio Code, mientras que esto se ha generado automáticamente en el cliente, se ha generado con el JavaScript en el cliente. Entonces, para concluir, en este vídeo lo que hemos visto es cómo hacer una llamada desde cliente a la API. Para eso lo que hemos hecho es responder al evento onClick, podría ser a cualquier otro evento. Podríamos hacer la búsqueda en el onInput. Por ejemplo, vamos a probar que aquí yo podría poner onSearch. ¿De acuerdo? Aquí cada vez que tecleo va a ejecutar la búsqueda. Voy a quitar el botón. Y os animo antes de que lo haga yo, mientras que paréis el vídeo y penséis qué es lo que va a pasar ahora. He hecho la búsqueda en el onInput. Cada vez que tecleo se va a ejecutar la búsqueda. Entonces, ¿qué creéis que va a pasar? Pues si lo habéis pensado bien, lo que va a pasar es que según yo tecleo, me van apareciendo todos los personajes que cumplen esas características, tecla a tecla, ¿de acuerdo? Algo hecho mal porque me está borrando lo que hay aquí cada vez que encuentra, ¿de acuerdo? Voy a ver qué puede ser. Aquí el value es name, sí, he hecho mal que tengo que seguir poniendo, aunque haga el onSearch, pero tengo que seguir poniendo el setName, porque si no, cuando se recarga el componente, cuando se repinta, pierdo el valor. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo hayamos notado, que haya salido. A ver, ¿cómo cierro esto? Aquí está bien. Como yo no había puesto el setName, cada vez que se repinta, el value del componente volvía a ser name, que era cadena vacía. Por lo tanto, si hago el setName, cada vez que se repinta va a poner el valor correcto. Y así tengo el comportamiento que me esperaba, que es que voy poniendo la R. A ver, algo he hecho mal otra vez. setName, es que no es name, es value. Se acumulan los errores. Current target value. Ahora ya sí que sí, escribo una R, una I, una C, una K y veis cómo efectivamente los personajes van saliendo en función de lo que yo voy escribiendo sin necesidad del botón pulsar, ¿de acuerdo? Entonces habéis visto dos modos de lanzar el evento con un botón, con el onInput, es decir, cada vez que yo tecleo, podría hacerlo con el onBlur, podría hacerlo con cualquier evento. Eso hace que se ejecute una llamada a una API desde el cliente, ¿de acuerdo? Desde el cliente, y en el cliente lo que hago es poner la variable estado nombres, lo que origina que se repinte la página, y al repintarse la página y ver resultados, aparece la lista de personajes. Os animo a que practiquéis esto con otras APIs
con otras cosas de Ricky Morty, podéis probar avanzando de página, que juguéis con la API y os familiaricéis con hacer llamadas a las APIs desde el cliente. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.